En esta oportunidad con la compañera Teresa Mortimer, que ella es presidenta del Comité Regional de Uniamérica Mujeres y además pertenece, Teresa, al sindicato de Bahamas Financial Service Union. Te agradecemos mucho, Teresa, por esta entrevista para este espacio radial que hemos denominado Huella Sindical, en el cual tratamos temas muy importantes para el mundo del trabajo, como es la implementación y la difusión del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que habla sobre la violencia y el acoso justamente en el mundo laboral. Y con respecto a la tarea que vos estás realizando, bueno, queríamos preguntarte cómo ves o cuál es la situación en materia de violencia laboral y acoso en la región. Buenas tardes, y es un placer para mí poder estar en esta entrevista con ustedes para Uni International. Y con respecto a la pregunta de la violencia y acoso en la región, por supuesto que sabemos que la región comprende diferentes países, y cuando hablamos de diferentes países hablamos de diferentes idiomas como el inglés, el español, portugués, francés. Tenemos el chino, y todas estas personas son las que componen la región. Y en la región de Uniaméricas, por supuesto, tenemos a la gente de Estados Unidos, los canadienses, los latinoamericanos y también las contrapartes del Caribe. Y entonces en cada una de estas regiones todas las cosas son diferentes, pero lo único que tenemos en común, lo que todos estamos enfrentando, es la violencia y el acoso en el lugar de trabajo, especialmente contra las mujeres. Y desde que irrumpió el COVID-19 y nos ha mostrado, esto pasó en el 2020 hasta hoy, el acoso y la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo ha aumentado sin lugar a duda. Mientras que las mujeres han sido quienes han traído el dinero a la casa, han sido quienes han liderado los hogares, encontramos que los hombres, y esto pasó en toda la región, los hombres, encontramos que las mujeres, esto ha pasado en toda la región, han estado teniendo que trabajar en sus casas y también hacer sus tareas, como las mujeres en la casa, cuidando a sus hijos, asegurándose de que los niños hagan las tareas. Las mujeres no han tenido el privilegio, al igual que el hombre, porque en muchos casos encontramos que las contrapartes masculinas pueden llevarse sus computadoras a sus casas, se pueden movilizar más, no tienen, no tienen que trabajar en sus casas tanto donde tienen que trabajar ellos, tienen que cuidar a sus hijos, tienen que asegurarse que esté todo bien en la casa. Entonces las mujeres en la región han sido dañadas mucho más. Y entonces la violencia contra las mujeres en el lugar de trabajo y también en el hogar ha aumentado. Encontramos que las mujeres han perdido sus trabajos. Las mujeres han sido abusadas por sus maridos, sus esposos. Estaba diciendo que las mujeres han sido abusadas en el lugar de trabajo y en el hogar. En el lugar de trabajo no tenemos los mismos privilegios que las contrapartes, que nuestras contrapartes, que los hombres, porque los hombres llevan a sus casas las computadoras o lo que sea, sus iPads, lo que utilicen. Las mujeres no tenemos ese privilegio. Y de hecho, en uno de estos territorios, creo que fue en Perú o Chile, las compañeras dijeron que ni siquiera le daban las herramientas para trabajar. Algo tan simple como tener un celular. No tenían ese privilegio. Entonces, como no lo tenían, entonces no tenían el derecho a trabajar y entonces no ganaban un salario. Y el salario es muy importante para las mujeres en el lugar de trabajo. Y además de tener que hacer el trabajo en sus casas, de perder su trabajo, tuvieron la crueldad psicológica y mental,
porque uno no puede trabajar, entonces no gana un salario. Entonces ahí uno tiene que tomar una decisión. ¿Debería irme de mi hogar e ir al trabajo? Porque no tengo las herramientas que necesito para trabajar en casa. Entonces, ¿voy a trabajar para poder ganar dinero? Eso es lo que nos afecta mentalmente. Definitivamente eso es violencia en el lugar de trabajo, es acoso en el lugar de trabajo. Las horas, las horas que se les dan a algunas de las mujeres en la región son menos horas que se le otorgan que a los hombres. Y aún siendo menos horas, uno pensaría que el empleador le pagaría el mismo salario, pero no, en muchos de estos casos el salario se recorta. Entonces, cuando pensamos en acoso y violencia, a veces pensamos que puede ser físico, donde uno ve las marcas y uno mira a una persona y dice, sí, estás lastimada. Pero no, no es este tipo de daño exterior, es un daño interior, mental y psicológico. Esos son los efectos que están causando daño a las mujeres. Muchas mujeres en la región están pidiendo lo que se llama trabajar remotamente desde sus casas. Y creo que muchas mujeres quieren trabajar desde sus casas remotamente, es porque están sus hijos en el hogar. Muchas escuelas no están abiertas todavía, entonces tienen los niños en sus casas, tienen con una computadora, con un iPad, con un celular. Siempre la madre está mirando a ver si el hijo está prestando atención, si está haciendo la tarea, está haciendo los trabajos de la escuela. Entonces nuevamente cae sobre los hombros de la mujer la responsabilidad. Entonces ellas se aseguran de que el niño esté bien cuidado, que uno asume esa responsabilidad y los hombres no enfrentan esa misma situación, no enfrentan eso igual que la mujer. Entonces definitivamente es violencia y acoso y no pasa solamente en Estados Unidos o el Caribe, es en toda la región. Todas las mujeres están reclamando lo mismo. Piensan que están siendo utilizadas, se está tomando ventaja de ellas. Es eso lo que está pasando. Entonces, bueno, espero haber contestado correctamente la primera pregunta, porque el acoso en la región es muy alto. Hay mucho acoso, muchas compañeras no han vuelto a trabajar todavía, muchas mujeres han perdido sus trabajos. Es muy difícil. Definitivamente es muy difícil para las compañeras en la región. Eso es lo que tenemos que pensar cuando hablamos de violencia y acoso contra la mujer en la región. La tarea que llevas adelante como presidenta del Comité Regional de Uniamérica Mujeres, bueno, justamente para implementar el convenio 190 en los distintos países de la región. Thank you. Como presidenta de Unimujeres, mi rol, mi papel es muy importante cuando se trata del convenio 190. Por supuesto que este convenio habla de la violencia y acoso a la mujer en el lugar de trabajo y en sus hogares. Por lo tanto, queremos asegurarnos de que todos los países en la región han consagrado, que sus gobiernos han consagrado esta convención en sus legislaciones. Hasta hoy hemos tenido 3 países que ya han asegurado que el convenio 190 ha sido consagrado. Chile, Perú y Argentina, si no me equivoco. Lo tienen ya en la legislación y se aseguran de que está siendo implementado. En el Caribe hemos tenido 2 reuniones hasta hoy y vamos a tener un taller para todas las compañeras del Caribe para asegurarnos de que ellas hagan lo que ellas tienen que hacer para que los gobiernos consagren el convenio 190 en sus legislaciones. En las Bahamas esto ya se elevó a la Asamblea Legislativa, ya estamos teniendo discusiones. En Bahamas tenemos lo que llamamos el Consejo Tripartita Nacional y el Consejo ya ha discutido este tema
con el grupo de mujeres, esos son ONGs, movimiento sindical, la comunidad. Todos hemos tenido la oportunidad de discutirlo, estamos trabajando junto con UNI también para asegurarnos que todas las islas del Caribe estén tratando este tema. En Granada, Trinidad y Antigua están trabajando para asegurarse que esto sea una prioridad en las agendas, en los mandatos de los gobiernos. Entonces, estamos trabajando fuertemente para asegurarnos que se implemente esto. Estamos trabajando en Colombia para asegurarnos que ellos también estén trabajando con el convenio 190, y como presidenta voy a ir a Colombia del 17 al 22 para poder hablar de este tema con las compañeras de Colombia, para hablar del convenio 190, así que estoy muy entusiasmada con eso. En Canadá y también en Estados Unidos estamos realizando reuniones, hablando con las compañeras para asegurarnos que el convenio 190 sea consagrado en la ley y que se implemente en todos los territorios de la región. Es una ley muy importante y tenemos que asegurarnos profundamente que esto sea consagrado. Teresa, ¿cómo manejan desde Uniamérica Mujeres la diversidad o la heterogeneidad que se da en los distintos países de la región, tanto en materia política, económica, social y cultural, ¿no? Justamente estas diferencias, ¿cómo lo manejan para poder combatir la violencia laboral? Ok. Muy bien. Cuando hablamos de diversidad, eso en sí mismo, eso es de qué se trata UNI. Porque como dije al principio, UNI comprende diferentes idiomas y definitivamente en Uniaméricas tenemos diferentes idiomas. Entonces tenemos esas condiciones que se refieren al lenguaje, el idioma. Entonces cuando hablamos de idiomas, hablamos de diferentes razas, y cuando hablamos de razas y culturas, la parte política y cultural, todos los territorios tienen diferentes agendas políticas, culturales y sociales. Y por eso yo misma he participado en las conversaciones y tengo que siempre estar pensando en qué es mejor para Latinoamérica, qué es mejor para Canadá, para las compañeras del Caribe y definitivamente qué es mejor para las compañeras de Estados Unidos. Por lo tanto, cada una de estas requiere diferentes acciones, diferentes modos de comunicarse entre ellas, y creo que la barrera del idioma es seguramente el mayor obstáculo, pero como tenemos traducción realmente no es tan grave, podemos trabajar con esto. Cuando hablamos de la región políticamente, la agenda política es diferente en cada lugar. Tenemos regiones que cambian sus gobiernos cada 4 años, otros cambian cada 5 años, pero dependiendo del gobierno va a ser cómo nos lidera políticamente. Tenemos gobiernos que se aseguran de que su agenda comprenda más que el país, qué es mejor para el país, que se aseguran que se haga lo mejor para el país. Y como mujeres tenemos que tomar una posición, tenemos que estar bien representadas, tenemos que asegurarnos que se escuchen nuestras voces cuando hablamos de la agenda política en cualquier país. Me gusta decir que mis compañeras de Estados Unidos, algunas de mis compañeras del Caribe, somos parte de la agenda política, porque nosotros participamos. En Estados Unidos, las compañeras hacen campaña, lo hicieron cuando estaba Hillary Clinton en el poder, también lo hicieron cuando fue la vicepresidenta Kaula, que está hoy ejerciendo.
Entonces, como mujeres, nos aseguramos de apoyar a las mujeres. En el Caribe, les puedo decir que tenemos mujeres primer ministros en Jamaica, en Trinidad. Hoy mismo tenemos una primer ministro en Barbados. Entonces, como mujeres, tomamos una posición política. Tenemos que asegurarnos que se implemente nuestra agenda. Una vez que sabemos cuál es nuestra agenda, cuando tomamos nuestra posición políticamente, sabemos que estamos representando a las mujeres. Y les aseguro que trabajamos juntas para asegurarnos de que se hagan las cosas. Eso es la parte política. Cuando hablamos de cultura, tenemos diferencias. Las diferencias culturales en diferentes territorios cambia en cada territorio la diferencia. Con los territorios que trabajamos. Cuando hablamos de la cultura, lo que significa la cultura es que hay que reforzar la relación y el crecimiento de todo lo que pueden hacer las mujeres, lo que podemos lograr. Entonces, nuevamente hablo de las diferencias culturales, pero sabiendo qué es lo que nosotros queremos como mujeres, esa es nuestra prioridad. Queremos asegurarnos de que las mujeres siempre estén al frente, que sean la prioridad, que las mujeres tengan voz en cualquier cosa que esté pasando en el país, sobre todo cuando tiene que ver con la cultura. Queremos destacar esto, queremos realizar nuestro papel definitivamente en el gobierno y en el movimiento sindical. Queremos asegurarnos de poder hacer nuestra tarea y tener parte. Cuando hablamos de el ambiente social, nosotras como mujeres somos las reinas, como quien dice, de la parte social. Nosotros, para eso estamos hechas las mujeres. Nosotras podemos tratar los aspectos sociales espectacularmente en cualquier región. Nosotros estamos preparadas para eso y nos aseguramos de que se realicen las cosas. Entonces, ¿cómo balanceamos la cultura, la parte política y la parte social? Bueno, participamos. Y cuando participamos, tenemos voz en lo que se haga. En el lugar de trabajo encontramos que muchas gerentes de recursos humanos son mujeres. Y para mí eso es clave. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ser las mujeres en el lugar de trabajo, nosotros ahí lo que hacemos es establecer las pautas. Establecemos las pautas de la vestimenta y establecemos las pautas para el trabajo. No permitimos que las mujeres vengan a trabajar como si fueran a ir a un baile después o que van a ir a un evento social. Nosotros establecemos las pautas, nos aseguramos que las mujeres se vistan correctamente, que sean apreciadas, que nadie tome ventaja de ellas en el lugar de trabajo, porque encontramos que muchas mujeres en el lugar de trabajo son acosadas sexualmente, porque los hombres nos ven como instrumentos, como herramientas que ellos pueden tocar, porque les pertenecemos. Entonces nosotros queremos establecer la pauta, no les pertenecemos. Y nosotros tenemos el control de nuestras vidas y por lo tanto podemos establecer las pautas. Les puedo contar que en el Caribe muchas de las gerentas de recursos humanos son mujeres y eso habla muy bien de nosotros, porque las mujeres somos las que estamos mostrando el equilibrio en el lugar de trabajo. Nosotros podemos hacerlo. No siempre ganamos, pero siempre le digo a mis compañeras, nosotros no nos quedamos sentadas y dejamos que pasen las cosas. Si ustedes piensan que uno puede hablar de este tema, de esto se tratan los recursos humanos. Hay que hacer que el sindicato se involucre, que participe. El sindicato no tiene que ir a decirle a la empresa, vino Teresa y me dijo que la están acosando, ya sea sexualmente o como sea. No, ellos lo que hacen es escribir un informe, presentan un informe y nos aseguramos que se reglamente, que hayan procedimientos correctos para
que nuestras compañeras puedan ir a trabajar con la cabeza levantada, sin problemas. Y eso es una de las cosas que nosotras podemos hacer para combatir la violencia en el lugar de trabajo, donde las mujeres están en la región. Por último, queríamos preguntarte y agradecerte nuevamente por esta entrevista que nos has brindado, la verdad, para Argentina, y además esto se va a distribuir para entre todos los sindicatos de la región que están nucleados en UNI y bueno, con sindicatos hermanos también. ¿Cómo ves, Teresa, el movimiento mundial de mujeres? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo veo yo el movimiento de las mujeres globalmente? Debo decir que creo que estamos haciendo un muy buen trabajo cuando hablamos del movimiento de las mujeres. Tenemos mucho de lo que yo llamo organizaciones no gubernamentales, son movimientos de mujeres globalmente y creo que llegan a todas las mujeres en todos los aspectos de nuestro país. Las ayudan cuando son abusadas, cuando son acosadas, cuando no tienen hogar, y eso habla muy bien. Entonces, ¿cómo veo el movimiento de las mujeres? Bueno, los veo como un plus, es un agregado, es un valor agregado. Hacen cosas que honestamente no podríamos lograr que lo hiciera el gobierno. Más que 35% de nuestras mujeres están participando de estos diferentes grupos globales, ya sean ONGs, ya sean sindicatos, grupos políticos. Hay muchas mujeres que participan de estos grupos y eso hace la diferencia. Cuando pensamos en las mujeres, en los movimientos de las mujeres, cuando pensamos si van a ser violentadas físicamente, mentalmente, creo que las mujeres son las que agregan ese empuje adicional que necesitamos para llegar a las mujeres al próximo nivel. Las mujeres, nos aseguramos que las mujeres estén seguras, que tengan sus bases de datos seguros, para que no se violenten a las mujeres. Porque muchos de estos grupos realmente toman una posición importante para abordar todo tipo de violencia contra las mujeres. Tenemos lo que llamamos el Centro de Mujeres. En mi hogar, por ejemplo, en mi país, tenemos el Centro de Mujeres, tenemos también lo que se llaman es un grupo de mujeres, son todas mujeres, lo tengo en la punta de la lengua el nombre, pero lo que hacen es apoyar a las mujeres. Tienen una base de datos de mujeres en nuestra región y como tienen esto, cubren la parte política, cubren las leyes, los servicios que reciben las mujeres, cubren todos los aspectos de nuestro grupo de mujeres. Están apoyadas por el CEDAW, CEDAW, que significa el Comité para Eliminar la Discriminación contra las Mujeres. Ellas son parte de algo más grande, de un grupo más grande. Y aunque sean locales, el gobierno los reconoce, el gobierno las apoya y dada la participación que tienen, no es solamente local, es global y así es UNI. UNI habla de nosotros, los líderes sindicales, individualmente, pero como un equipo, somos un gran equipo y como parte de UNI es como el convenio 190. UNI se asegura que todos los territorios consagren esto en sus leyes. Entonces hay grandes grupos y su participación, yo diría que es
95%. Cuando se trata de asegurarse de que se implementen leyes para proteger a las mujeres contra la violencia contra las mujeres. Nosotros hablamos de esto, que cuando se trata de temas de mujeres nos involucramos. Bueno, Okay, thank Teresa, you. te agradecemos mucho esta comunicación que tuviste con Huella Sindical aquí desde Argentina. Y bueno, seguramente vamos a volver a conversar en alguna oportunidad, te vamos a entrevistar para que nos cuentes la tarea que llevas adelante como presidenta, ¿no?, de Uniamérica Mujeres. Así que muchísimas gracias y bueno, queremos decirle a la audiencia que nos hemos comunicado, nos hemos entrevistado con Teresa Mortimer, que ella es presidenta del Comité Regional de Uniamérica Mujeres y además es integrante del sindicato Bahamas Financial Service Union. Así que muchísimas gracias. Okay, Teresa, we want to thank you. Para mí, quiero decir que estoy muy agradecida de haber podido compartir con ustedes. De esto se trata. Como presidenta de Unimujeres, aunque esté ubicada en las Bahamas, logro compartir con mis compañeras en Argentina, en Chile, en Perú, en Canadá, en Estados Unidos, y es un placer. Es un placer poder ser parte de esta gran organización de mujeres, donde puedo compartir mis opiniones en todo el mundo. Muchísimas gracias.